Abrazo para todos, aquí estamos de vuelta. Espero que haya disfrutado poder cantar con nosotros al Señor, descansar en el Señor. ¿Saben algo? La vida es sumamente compleja. Y la vida es tan compleja que la vida está rodeada de sinsabores y de experiencias de desengaño. Y es muy importante que los cristianos, los que han decidido recibir a Cristo como Señor y Salvador, acepten con lucidez que la vida es un gran desengaño. Me explico. Cuando una persona se desengaña es porque acaba de enterarse que estuvo engañado durante ¿qué? Mucho tiempo. Cuando uno se da cuenta que la vida es un desengaño, uno se acaba de enterar que la vida no es nada de lo que uno imaginó. Entonces empieza a darse cuenta de que a la luz de la Biblia, la plenitud de un cristiano no se encuentra en el mundo, ni en lo que el mundo ofrece. Se desengaña porque aprende que el mundo no tiene la capacidad de hacer feliz a un ser humano, porque el mundo es incompleto y porque el mundo tiene una naturaleza que es ¿qué? Caída. Y en esa naturaleza caída del ser humano y en la que está sujeto al pecado todo lo creado, pues definitivamente lo que sí hay es mucha imperfección. En esa imperfección sería imposible que las cosas sean ideales, porque algo que es imperfecto tiende a fallar, tiende a traquear, tiende a quedarse por el camino que tirado. Entonces desengañarse de la vida es uno de los procesos que tiene que entender y tiene que aprender el cristiano. ¿Para qué? Para que aprendiendo a desengañarse, a abrir los ojos a la realidad, deje de hacerse ilusiones con ciertas cosas que porque no se cumplen al estar ilusionado se lastima. Como cuando una persona pone toda su confianza en un individuo o en una mujer, si la pone en una chica o en un chico, y los apenas naturales baches de la relación y las falencias que se tienen como ser humano terminan lastimando al otro y empieza la persona a experimentar algo que se llama frustración. Empieza a experimentar la persona esa sensación de me siento timado, engañado. ¿Por qué? Porque nunca pensé que fueras así o asá. Y resulta que desengañarse de la vida también es aprender que los seres humanos fallamos. ¿Por qué? Porque estamos en un molde de debilidades, porque esta naturaleza, como dijo el apóstol Pablo, es el cuerpo de nuestra vergüenza con el que le hemos fallado a Dios, nos hemos defraudado a nosotros mismos y también a las personas que amamos. Desengañarnos de la vida es entender de que este mundo no es nuestro hogar, pero muchos están aquí esmerados y deshechos en el anhelo de que aquí todo sea sumamente ideal y que la vida sea un tobogán de emociones donde todo es una fiesta. Y resulta que en el plano de la realidad eso no pasa. Desengañarnos de la vida es la tarea ardua de un paso a la vez, un día a la vez que tiene que emprender el cristiano para que deje de hacerse ilusiones que son una fantasía y un espejismo y empiece a mirar hacia lo eterno, hacia ese Jesús que es tan especial que no tiene temor de mirarlo a uno a la cara y decirle a través de su palabra, ¿sabe algo, Aldemar? El mundo no es nuestro hogar. Aldemar, el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, Aldo. Un insaciable anhelo por las posesiones y por los bienes, y la vanidad de tus títulos y de tus logros, y nada de eso proviene de mí, Aldemar, no proviene del cielo de Dios, proviene del mundo. Y sabes algo, el mundo se acaba con todo lo que ofrece, pero el que hace mi voluntad permanece para siempre. Y desengañarse y empezar a entender esas palabras y decir, claro, con razón, yo me he sentido fracturado emocionalmente, he visto perspectivas de mi vida que no se cumplen, he sentido experiencias de insatisfacción profundas. Claro, si es que todo lo que yo espiritualicé y le puse título de cielo proviene del mundo y el mundo se acaba con todo lo que ofrece. Con razón, estaba creyendo un evangelio que no es el evangelio de Cristo. Entonces, ¿qué es el evangelio? Si me desengaño de algo que me engañó, ¿cuál es la realidad? La realidad es que el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad del Señor permanece para siempre. La verdad es que el mundo nos ofrecerá un intenso deseo
por tener más posesiones y por tener más bienes. La verdad es que el mundo nos ofrecerá un anhelo insaciable, sí, por tener y tener cosas, por poseerlas y comprarlas, por espiritualizar esas ambiciones y decir que eso se llama bendición. Eso es lo que hará el mundo. El mundo nos ofrecerá el estímulo para sentirnos mejor que otros porque tenemos títulos que pareciera que nos ponen a nosotros en una posición estratificada superior a cualquier otra persona cuando lo logramos, cuando el Señor dice en su evangelio que Él no hace acepción de personas, que el más grande en el cielo es el que sirve ¿a quién? A todos los hermanos. El evangelio va en toda contravía de lo que el mundo dice, y solo basta leer el evangelio para desengañarnos de la vida. Solo basta leer el evangelio para encontrar un paso a la vez, a medida que se lee, el sentido correcto y ese acertado y verdadero fin para el cual el ser humano debería vivir, y entonces es Cristo Jesús, en el cual haya plenitud todo hombre, sea grande, sea pequeño, sea iletrado o sea intelectual, sea rico o sea pobre, sea libre o sea esclavo. Y cuando se es pobre o se es rico, se es intelectual o se es iletrado y no se es feliz teniendo a Cristo, entonces desengáñate. Hay algo que no es el evangelio de Cristo que estás viviendo, porque el evangelio de Cristo produce gozo en los ricos, en los pobres que conocen verdaderamente a Cristo, en los intelectuales y en los iletrados, en los libres y en los presos. El evangelio produce un gozo sublime. Y si tú eres de algún tipo de estos que he nombrado, alguna mujer en alguna condición de estas que he nombrado, y no sientes el gozo del Espíritu Santo, no es el evangelio de Cristo el que estás creyendo. Es un evangelio que acomodaste a tu visión personal de Dios, y como eso es lo que crees, tu propia versión, no logras experimentar el poder de Dios que se cuela por entre la condición humana cualquiera que sea y le da gozo al espíritu del hombre, sea en pobreza, sea en riqueza, sea en enfermedad, sea en ignorancia, sea en intelecto, y en todo Dios es su gozo. Basta ver a través del histórico bíblico y darnos una pequeña carrera para imaginar el panorama que nos cuenta la Biblia. Tenemos al primer mártir de la iglesia, nuestro querido y amado ¿qué? Esteban. Esteban había sido llevado a empujones y a golpes por fuera de la ciudad. Había sido tirado al suelo y allí estaba empezando a ser apedreado, y dice que se arrodilló y levantó sus ojos al cielo. ¿Y qué dijo Esteban? Padre, perdónales. Padre, perdónalos. Y dice que vio los cielos abiertos y ángeles que subían y bajaban, mientras era asesinado por apedreamiento ante una turba furiosa delante de los cuales también estaba quien sería luego Pablo, y en ese momento un joven llamado Saulo de Tarso. ¿Por qué experimentó tanto gozo durante el final de sus años y escribió cartas tan lindas como las que escribió Pedro en primera y segunda de Pedro? Aquel hombre cobarde que había negado a Jesús y que durante años tuvo atornillada en su vida la cobardía y el beneplácito de tratar de congraciarse con los demás antes que congraciarse con el evangelio del Señor firmemente. Y después de años Pablo le tuviera que llamar la atención delante de varios hermanos porque aún seguía con esos grandes vicios de hipocresía. Pero cuando usted lee primera y segunda de Pedro, ya no ve a ese mismo hombre. Ve a un hombre que escribe en primera de Pedro 3:15 y dice: estén preparados para presentar defensa con mansedumbre y con reverencia ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Es ese hombre que está siendo perseguido por Nerón. Es ese hombre que siente los pasos de aquel animal gigante de la persecución del imperio romano y está escribiendo esto. ¿Por qué Juan, el discípulo amado del Señor, quien con su hermano serían llamados los hijos del trueno porque tiene un carácter difícil, luego sería llamado el apóstol del amor?
¿Qué les pasó a estas personas? Se desengañaron de la vida. Se desengañaron y aprendieron que aunque habían nacido en la religión judía, en una nación teocrática que tenía la Torá como el documento oficial que gobernaría la nación, aunque habían crecido escuchando a los profetas, a los patriarcas, no conocían al Cristo de la gloria, y cuando caminaron con Él tampoco lo entendían. Caminaban con Él, pero no sabían realmente cómo era el Evangelio. Y vino el Espíritu Santo y empezaron a entender las palabras de Jesús que habían sido escuchadas por ellos durante 3 años, y luego escribirían las cosas que vimos que hizo, las que oímos que habló, y al que tocamos, de este le estamos hablando. Tan lindo, ¿no? Toca desengañarnos de la vida y decir: he estado creyendo un evangelio que no es el evangelio, y por eso es que no tengo para el pasaje y me pongo triste y me pongo rabón y titubeo y quiero irme del evangelio. Viejo, no se encontraba a Cristo, porque hubo hermanos que fueron perseguidos, hubo hermanos que fueron llevados al patíbulo de la cruz, hubo hermanos lanzados a las fieras. Y si lees historia cristiana, en los 3 primeros siglos y medio, lo que abundó fue mártires de la fe cristiana. Pero si todo te desencaja, si todo te provoca ganas de no volver a caminar con Dios, si lo que dices es que todo no me sale tan bien, y a veces cuando me meto con Dios todo empieza a salir peor, no, tú no has conocido el evangelio de Jesús. Desengáñate de la vida, brother. El evangelio produce gozo cuando la mesa está llena, y el evangelio produce gozo cuando hay guapanela y tostadas. El evangelio produce gozo cuando uno tiene la salud mela, y el evangelio produce gozo aun cuando uno a veces está todo achicopalado y siente al Señor al lado y le dice: oye, estoy en la remalaria, pero qué chimba que estés aquí, Espíritu Santo. El evangelio produce gozo cuando uno trabaja de 7 de la mañana a 7 de la noche, pero en el trabajo dice: ay, al menos acá puedo orar todo el día y pensar en ti, decirte: un día me acordaré de todo este tiempo tan abrumador donde solo puedo camellar, y me acordaré de este tiempo como aguas que pasaron. ¿Por qué? Porque aunque mi comienzo sea pequeño, mi postrer estado en ti va a ser grande, y tendré un día un tiempo de cosecha para predicarle a los demás. Donde miras hacia el futuro y en el futuro está Cristo, y miras en el presente, en tus circunstancias, y también está Cristo. ¿Por qué? Porque el Señor no tiene miedo de amarme a mí, aunque yo soy un pecador. Y te sientes gozoso porque dices: estoy siendo amado por el Mesías príncipe. Ayer le leía a los hombres que entraron a la reunión a las 9:30 un escrito que habla sobre Cristo como el Mesías príncipe, y Cristo en su unidad absoluta como rey, en su unidad absoluta como sacerdote, y en su unidad absoluta como profeta. Tengo un rey que, siendo padre, da a su hijo, quien también es rey, y lo da pensando en mí. Y le entrega a su hijo una tarea. La tarea de su hijo es esta: su hijo, que es su amado hijo, abogará por mí. Él le enseña a su hijo, le da esa pasión a su hijo a abogar por los pecadores. Y su hijo, que está lleno de la gracia del Padre y lleno de gracia ante el Padre también, entra a su presencia y ruega por mí, porque lo dice Isaías: cuando haya puesto su vida como expiación por el pecado, verá heredad, verá herencia, verá descendencia. Y entonces el Padre le enseña a Jesús a amarnos de una manera tan hermosa, porque todo fue hecho por Él y para Él, y sin Él nada hubiera sido hecho. Y Él, eso que hizo, lo ama tanto que no lo quiere perder, y toma la decisión de que sabe que como rey y como Dios, como rey solo el rey puede que extender su cetro y absolver de culpa para que el condenado a muerte le sea respetada la vida. Pero tiene que haber ¿quién? Un sacerdote que entre ante la presencia de ¿quién? Del Dios supremo, y abogue como sacerdote
para que presente un sacrificio que a ese Dios y Rey le agrade, le sea grato, para que cuando pida la absolución y las personas que Él representa le sea rogado, por favor perdónelos, aquel Dios y Rey vea grato el sacrificio de aquel sacerdote. Y entonces el Antiguo Testamento y los sacrificios de aquellos corderos y de aquello que se sacrificaba solo es que un pequeño viso del enorme sacrificio que Jesús haría. Pero necesitamos un profeta, alguien que después de entrar en la presencia del Rey representando a los que ruega sean perdonados, Él pueda hacer una declaración sobre esos perdonados y declarar sobre ellos lo que pasará con sus vidas, en quiénes se convertirán ellos. Y entonces tengo un Dios que da a su Hijo, quien también es Dios. Y entonces delante del Padre Jesús ruega por nosotros, porque lo dice Isaías. Presenta su vida como un sacrificio y entra derramando su sangre delante del Padre. Padre, perdónalos, no saben lo que hacen, derramando hasta la última gota de su sangre. El sacerdote que entró en la presencia de Dios entró habiendo derramado toda su sangre y clamó aún con el último estertor de su fuerza: Padre, perdónalos. Ese sacerdote entró habiendo dado su vida como un sacrificio vivo. Él es el sacerdote y también es el sacrificio. Y después de hacerlo puede representarnos, porque el Padre lo ve y dice: este es mi Hijo amado, el que obedeció hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces Dios toma una decisión. Él será exaltado sobre toda la creación, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Él es tan valioso que su sacrificio vale para que el pecador que se arrepiente le sea perdonado su pecado pasado, su pecado presente y su pecado futuro, aunque eso no es una puerta para pecar en el futuro deliberadamente, sino para ser consciente de que por más que amo al Señor, yo fallo, y que en este camino de perfeccionar mi vida por medio del reconocimiento de su palabra, adoptándola como propia y reconociendo que esa palabra me tiene que traspasar y tiene que hacer en mí lo que solo puede hacer ella, de mí un hombre nuevo. Esa palabra hermosa que me desengaña, que me abre los ojos, que me dice: entras a la presencia del Padre, pero no puedes hacerlo por mérito. ¿Por qué? Porque solo hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, al demás Jesucristo. Y entonces, porque ahora no soy el hombre que era antes, porque la obra del Espíritu Santo está perfeccionándote en el nombre de Jesús, y estás dejando de ser el hombre que eras, porque ya no vives tú, ahora Cristo vive en ti, Aldemar. Entonces me desengaña y me enseña que yo nunca cambié, pero que Él me está transformando. Entonces tengo un Rey que extendió su cetro y me fue perdonado mi pecado, porque otro me representó. Pero ahora tengo un sacerdote por el cual siempre puedo permanecer en la presencia de Dios. Es Cristo, el mismo que se entregó por mí. También me abrió la puerta y puedo vivir en la presencia de Dios 24 horas al día, 7 días a la semana, el resto de mi vida. Y cuando me muera, habitaré eternamente en la presencia de Dios, quien es mi Padre, porque ahora no solamente seré su hijo, sino la esposa de su hijo, el Cristo. Me desengaña porque me enseña que a través de Cristo hay unas profecías que se cumplirán en nuestras vidas, los que hemos aceptado a Cristo y hemos reconocido y nos hemos arrepentido de nuestro pecado. Y es que la buena obra que Él empezó en mi vida la va a perfeccionar hasta que Él vuelva. Que un día me acordaré de mi dolor como aguas que pasaron. Que un día el cuerpo de nuestra vergüenza morirá y se irá al polvo de la tierra, porque del polvo fue tomado. Pero que un día, cuando parta de este cuerpo y este cuerpo yazca en el polvo, entonces me dará un cuerpo glorioso, un cuerpo que soporta la grandeza de la gloria de su amor, un cuerpo que soporta la grandeza de la gloria de su santidad,
un cuerpo que soporta la grandeza de la gloria de su resplandor, un cuerpo que soporta la grandeza de la gloria de su sabiduría, un cuerpo que soporta la grandeza de la gloria de su paciencia, de su bondad, de su verdad, de su potencia, de sus recursos, de su verdad, de su misericordia, de sus atributos, los cuales todos resplandecen en Él, y este cuerpo no los puede soportar. Este cuerpo lo único que ha podido soportar de Dios ha sido que Él demostró su compasión, porque yo estaba muerto en mis delitos y pecados, y me reveló su bondad al morir por mí en la cruz del Calvario. Necesitamos desengañarnos de la vida. ¿Ha estado mintiéndose? ¿Ha estado usando el evangelio para lo que el evangelio no es? Desengáñese de la vida. Dios no va a satisfacer sus ambiciones, porque Dios ya sabe de qué tienes necesidad. Hace unos días hablaba con un amigo que me decía que habló con una amiga que se supone que es cristiana, y su amiga que se supone que es cristiana, que dice que es muy espiritual, dijo lo siguiente: es que Dios a mí me llamó fue para ser empresaria que apoya a las iglesias y a los pastores. Y le dije, tiene que hablar con su amiga y decirle que la Biblia no dice eso. Tiene que decirle a su amiga lo que dice Primera de Juan. Amiga, el mundo solo te ofrece un intenso deseo por las posesiones y los bienes, y nada de eso proviene de Dios. No sé con quién estás hablando, pero no es Jesús. Díselo, para que no se pierdan tus narices. Díselo, para que cuando suene la final trompeta escuche el llamado del Señor diciendo: venid a mí, benditos de mi Padre. Por si a Jesús le place venir mientras estemos en este tiempo, en su segunda venida. Díselo, para que tu amiga se dé cuenta que está espiritualizando su carnalidad y su codicia calcada por el mundo en el corazón de muchos cristianos, y que no han querido entender que tienen que desintoxicarse de eso. Que si Dios quiere que uno sea rico, tranquilo, sea juicioso trabajando, pero si es de parte de Dios esa riqueza, el creyente se enfoca en vivir para Dios, agradar al Señor, y que el Señor se manifieste en todo lo que sea que hace ese cristiano. Y si a Dios le place enriquecerte, haz una decisión de la soberanía de Dios. Tú solo vas a tu trabajo, haces todo para el Señor, como dice la Escritura, y a Él decide si desea que eso te catapulte y te conozcan miles y pidan 1000 de lo que tú produces, y etcétera, etcétera. Pero necesitamos desengañarnos del mundo. Este es el preámbulo de lo que hoy, de una manera muy breve, voy a leerles. ¿Le pareció bueno el preámbulo? ¿Entendió un poco que necesitamos desengañarnos? Y que por no hacerlo muchos están frustrados, entristecidos y cuestionándose: pero yo oro, ¿será que oro mal? Pero yo clamo, ¿será que toca más horas de rodillas? Quito el cojín y me lacero las patas ahí en la baldosa. No, queridos amigos, no son ese tipo de cuestionamientos. Es que el evangelio es tan precioso que el evangelio aplasta a la riqueza y le enseña al rico que su riqueza es Cristo. Aplasta a la pobreza y le enseña al pobre que su riqueza es Cristo. Aplasta a la ignorancia y le enseña que la excelencia es conocer a Cristo. Aplasta a la ignorancia y le enseña al ignorante que Cristo es suficiente, y aplasta al intelectual y le enseña que la sabiduría del mundo es necedad delante de Dios, porque Cristo es suficiente. Tan bello que es el evangelio. El evangelio es hermoso porque caben pobres, ricos, y en el cuerpo de Cristo, en la unidad de ese cuerpo, los hermanos no se miden por cuánto tienen, sino se miden porque son hijos del mismo Padre y aprenden a tener unidad en la comunión que Cristo produce por medio del amor. Así que vamos, después de este preámbulo, a leer esto que tiene todo que ver
porque el domingo pasado estuvimos hablando de lo que dijo Pablo. Leímos que Pablo dijo: piensa en lo que te digo y el Señor te ayudará a entender todas estas cosas. Segunda de Timoteo capítulo 2 verso 7. Siempre recuerda, y fue lo que predicamos, que Jesucristo desciende del rey David. ¿De dónde? Del rey David. Fue levantado de los muertos. Esta es la buena noticia que yo predico. ¿Cuál es la buena noticia que debemos predicar? Que Jesucristo resucitó de entre los muertos. Y los que creemos en Jesús vamos a resucitar juntamente con Él. Ahora ustedes y yo vemos la vida parcialmente, porque esta no es la vida en plenitud. Aquí todo es en parte. Aquí si hace sol y es mucho, nos atosiga, nos agobia. Si hace frío, también nos agobia. Si comemos mucho, nos ponemos ahitos y toca comprar sal de frutas. Si tenemos hambre, nos agobiamos también. Si descansamos mucho, descansar también cansa. Y si trabajas mucho, también te cansas. Cuando no tienes dinero, no sabes cómo conseguirlo. Y cuando tienes mucho dinero, no sabes cómo gastarlo. Cuando no tienes plata, vas y miras y te antojas de todo. Y cuando tienes dinero, no sabes qué comprar. Aquí todo es en parte. Aquí nada logra encajar en nuestra necesidad, solo Cristo. Por eso predicamos la resurrección de entre los muertos, porque Cristo resucitó. Y entonces cuando muramos, vamos a despertar a la verdadera vida, donde el resplandor que nos alumbre no será el sol que nos agobia, será la gloria de Dios. Donde la plenitud que nos llena no será tener casa, carro y beca, sino que Dios será todo en todos nosotros, en cada uno de nosotros. ¡Qué hermosura! Y entonces cuando el evangelio es expuesto, aplasta la realidad del hombre y le muestra que hay una gloria venidera que va a manifestarse en nosotros, y que lo que vivimos en este mundo no tiene ningún ápice de comparación con la gloria que se ha de manifestar en nuestras vidas cuando el resplandor de nuestro Dios llene todo nuestro ser y podamos de verdad abrir nuestro corazón de par en par y decir: ahora entiendo por qué los santos querían y van a adorar por la eternidad. Es que eres tan glorioso que el tiempo no alcanza. Se necesita la eternidad para adorarte. Se necesita la eternidad para conocerte. Se necesita la eternidad para disfrutarte. Oh Dios, eres hermoso. Entonces Pablo escribe esto después: debido a que predico esta buena noticia, sufro y estoy encadenado como un criminal. Pero la palabra de Dios no puede ser encadenada. Por eso estoy dispuesto a soportar cualquier cosa, si ésta traerá salvación y gloria eterna en Cristo Jesús a los que Dios ha elegido. Por la gracia bendita de Cristo y por un Dios compasivo que sabe que no soy tan valiente, y ustedes tampoco, nacimos en Colombia, no en Ucrania, en donde predican hermanos nuestros al fragor del fuego armado, mientras las bombas, los tanques de guerra, los drones lanzan sus explosivos, y nuestros hermanos están resistiendo en oración y en adoración en el fragor del fuego de aquella guerra entre Ucrania y Rusia. Pero no nacimos allá, porque tal vez no somos, y Dios lo sabe, los más valientes, los más esmerados, los más aferrados a nuestra convicción bíblica, centrados en la persona de Cristo. Por eso no estamos en Ucrania. Por eso no naciste en la ventana 3340 de las naciones árabes, donde por profesar tu fe en Cristo Jesús eres humillado, apedreado o decapitado.
Por eso no naciste en Cuba, donde la privación por declarar tu fe cristiana es que te darán la mitad de las provisiones que le dan a los cristianos. Recuerdo a un hombre que cuando lo leí lloré, me traspasó su testimonio. Era un hombre nacido en los Países Bajos, tal vez era de Holanda, creo. Y cuando leí fue la escena. Él llegó para ayudar a la iglesia perseguida por el Estado en Cuba. Estuvo allí varios meses predicando, alentándolos y viendo la enorme crisis de la iglesia perseguida por el régimen de Fidel Castro. Y cuando fue llevada al aeropuerto por uno de los hermanos, el hermano lo miró y se quitó sus zapatos. Y le dijo al hermano: póngase mis zapatos que ya me toca irme. Y él le dijo: no, dijo, es que yo he visto que cuando oramos su zapato está dañado. Dijo: hermano, pero usted va a su país y va a llegar descalzo. Dijo: y a mí qué me importa, yo allá puedo comprar zapatos, usted no, solo póngase mis zapatos. Ese hombre era un traficante de Biblias, luego con su iglesia, y no hablo de sino de su iglesia a la que él pertenece. Vendían todo lo que tenían de valor y se quedaban en la austeridad, no en la pobreza, sino en la austeridad, para comprar Biblias y traficar Biblias en China. Y recuerdo la escena que leí, fue que aquel cubano abrazó al hermano y lo miró y le dijo: solo te hace falta dar tu vida por la iglesia. Y aquel hombre lo miró y le dijo: mi vida ya es de Jesús. Mi vida ya es para la iglesia. Acabamos de leer en el verso 8 al apóstol Pablo diciéndole a Timoteo que él estaba preso era por predicar la buena noticia. Estás cansado porque tienes un largo horario de trabajo, pero luego de eso entras a esta reunión y luchas por no dormirte porque quieres poder profesar un evangelio que no profesarás si no lo escuchas. Pero si porque estás cansado no entras a esta reunión, ni siquiera llegas a ser un hombre medianamente esforzado al clic de tu teléfono para escuchar el evangelio y crecer un poco más en la convicción de ser un verdadero cristiano. Cuando tenemos hermanos que lo han entregado todo y tienen huellas verdaderas e historias para contar de su consagración y pasión por Cristo. ¿Qué historia tienes con Jesús? Porque acabamos de leer al apóstol Pablo diciendo que estaba preso por predicar la buena noticia, pero que se daba cuenta que ni siquiera en las prisiones el evangelio lograba quedarse tras los muros de la cárcel, sino que se salía de las paredes de aquella prisión. ¿Cómo podrás ser un referente y cómo podrás experimentar el gozo de Cristo si solo vas hasta la comodidad de tu cansancio que te dice ni siquiera abras la reunión, ni siquiera te forces a escuchar la reunión estando de pie, ni siquiera te hagas un café cargado para que se te reactive tu sistema nervioso y puedas escuchar al predicador enseñarte algo a la luz del evangelio de Jesús? ¿Cómo podrás ser un hombre esforzado y valiente, que es lo demandante que hace Jesús cuando dice que tenemos que tomar el evangelio y caminar con el evangelio? ¿Cuánto? ¿La primera milla o la segunda milla? La segunda milla. No podrás caminar con Cristo si no entiendes que cuando el público se vaya, te quedarás para escuchar a tu maestro, recoger todo lo que la gente al final dejó, el desorden, el reguero, y acompañar a tu maestro, porque es el último que se acuesta siempre. No podrás ser discípulo de Cristo y no conocerás a tu Señor si no te quedas y siempre te vas solo cuando la multitud se va después de haber pedido lo que quiso y no se queda para servir a su Señor, conocerle y preguntarle: ¿qué más hay que hacer, Jesús? Señor, estoy cansado, hace una semana larga, pero los niños de Candelaria nos esperan.
Ellos son cristianos verdaderos, pequeñitos pero cristianos, fieles, se congregan aunque no hay sillas, se congregan aunque no hay sonido, se congregan aunque están al aire libre, se congregan cuando hace sol, se congregan cuando llueve, se congregan aunque el refrigerio no sea muy bueno o cuando el refrigerio es bueno. Se están aprendiendo las bienaventuranzas del Señor. El Evangelio va forjando en nosotros gente que resiste cuando solo hay uno y que adora cuando solo hay uno, que adora cuando está la multitud y no te emociona la multitud, te emociona que Él llegó a la cita. El Evangelio te abre los ojos y te enseña que caminarás con Jesús porque el Señor es fiel, aunque todos tus amigos te ven la espalda, como a Pablo le dieron en esta carta mencionando la espalda, y se lo cuenta a su hermano Timoteo. Todos los hermanos de la provincia de Asia me abandonaron con excepción de Onesíforo. El Evangelio produce un gozo que dices, no se trata de la multitud que me acompaña, se trata de Cristo. Él me acompaña, Él no se va, Él se queda cuando la gente deserta. El Evangelio te hace adorar porque dices, no sé cuántos adoran, pero Él está aquí y tengo la necesidad de adorarlo porque es real para mí, en mi vida. Necesito adorar al Dios que estuvo a mi lado cuando vivía a ras el pantalón con los calzoncillos y solo podía vivir asando y comiendo. Y necesito adorar al Dios que ahora puso provisión en mi mesa. Necesito adorar a ese Dios que no me deja creerme que yo me merezco algo y me ayuda con su bondad al abrirme los ojos y desengañarme de la vida, que lo que sea que me ha permitido tener tiene que ver con su bondad y no con mi capacidad ni con mi mérito. ¿Cómo podrás ser un verdadero cristiano si no predicas a Jesucristo, sea cual fuere tu situación? Entonces no eres un verdadero cristiano, eres una multitud que adora de manera circunstancial. Adora si tienes plata, adora si estás bien de salud, adora si las cosas que tú quieres te llegaron, y si no, no sé, porque cuando me meto con Dios todo me sale mal. No, necesitas ir al Evangelio. Necesitas entender que Jesucristo es suficiente para aplastar la prosperidad que no te deja creer que eso se llama bendición. Necesitas creer en Cristo que aplasta la crisis, que no te deja creer que estás ausente de bendición porque tienes crisis. Pablo estaba en una cárcel lleno del Espíritu Santo, viviendo en la revelación de Cristo, lleno del gozo del Señor y caminando en una palabra poderosa. El Evangelio no está preso, aunque él estaba preso. El Evangelio es demasiado hermoso. Pero cuando te crees otro evangelio, cualquier cosa apaga tu gozo. Me salió en verso y sin tanto esfuerzo. El verdadero evangelio te hace sentir a Cristo viviendo dentro de ti, no como una especie de autodeclaración positiva que supones en tu vida. No, hay una certidumbre. Yo soy la habitación donde el Señor puso su Santo Espíritu, y la buena obra que mi Señor empezó en mí la va a perfeccionar. El Evangelio te hace entender que tú ya no te atornillas en tu punto de vista, sino que dices, la Biblia dice esto y yo estoy fallando y voy a agachar la cabeza porque esta es la verdad. Y si no soy capaz de someterme a la verdad, me someteré a la mentira que yo mismo me he creído. El Evangelio hace que tú prediques porque sabes que esta oportunidad, esta buena noticia donde alguien hermosísimo, suficiente para pagar la deuda de cualquiera que sea la estrepitosa caída que tuvo o cualquiera que sea su proceder miserable en la vida, puede ser perdonado, y que Jesús es suficiente para pagar por su deuda. Entonces tú dices, este no es un privilegio que puedo callar. Este es un privilegio que tengo que anunciar. Yo no tengo el derecho de negarle a las personas perdidas a que se encuentren salvas en la persona de Cristo. Tengo que hablarles de Jesús a otros.
Prediquen al Señor. Predíquenlo porque lo aman, no para que les recompense. Prediquen al Señor porque Él es digno de que el ser humano termine descubriendo que ha sido engañado por el mundo, y Jesús es el único que lo puede desengañar de los espejismos miserables con el cual han tenido embotada la humanidad durante miles de años, y Él es el único que es capaz de alumbrar la más densa oscuridad. Predíquenlo, entonces escucharán del Señor que el que gana almas es sabio, y sabrán que habrán adquirido sabiduría, porque en medio de su ignorancia aceptaron una verdad: el que predica es sabio. Entonces sentirán al Señor mientras predican, como lo sintió Pablo en la cárcel. Lo sentirán y sabrán que sus vidas no son una casualidad, ni que lo que viven es el desfortunio de vivir en un panorama donde unos nacen con estrella y otros nacen estrellados. No, sentirán mientras predican: ahora entiendo por qué estoy aquí. Estoy aquí porque he sido puesto de parte de Dios para alumbrar en este escenario a la gente de mi entorno. Ahora entiendo que cuando lo predico a Él y hablo de su verdad, siento su presencia latente, porque Él necesita confirmar su presencia a los oyentes para que crean cuando no podrían creer. Cuando se predica a Cristo, se afianza la verdad del Señor en la vida de uno. Cuando se predica a Cristo, se afianza la presencia de Dios, que crece en la vida de uno de una manera impresionante. Cuando se predica a Cristo, se necesita ir luego al secreto y decir: te sentí, Señor, te sentí cuando le hablaba a esa gente. Hablé cosas que recordé, porque tu palabra me la recordó, Señor. Te sentí ahí confirmándoles a ellos que te necesitan, Cristo. Y necesito adorar ahora en el secreto, porque quería llorar y decir que te amo, que eres maravilloso, pero estaba hablándoles a ellos de salvación, y ahora en el secreto necesito decírtelo. Te sentí tu fidelidad, tu presencia, tu poder, sentí tu amor, sentí tu gracia, Señor, y quería decírtelo. Pablo sintió esto porque Pablo predicaba a Jesucristo. Pablo no era un maestro y ya de la palabra. Pablo era un maestro pregonero del evangelio. Y no hay otra forma de vivir para Cristo sino recordando sus enseñanzas y enseñándolas a otros y viviéndola en nuestra vida. Necesitan ir la segunda milla, amados amigos. Necesitan ir más allá de la comodidad de su cansancio que les establece el horario de si van o no van a congregarse. Necesitan ir más allá de la comodidad de si van o no van a congregarse porque tienen poquita plata y no les alcanza para ir en taxi y les toca coger un bus. Necesitan ir como Él, la segunda milla. Pagar nuestra deuda no fue una cosa plácida, sencilla ni cómoda. Fue un trabajo monumental, arduo, doloroso. Hoy le decía al Señor, mientras hablaba con Él, le decía: estoy sorprendido, porque estabas lleno de miedo, estabas aterrorizado, pero en medio de esa experiencia te vestiste de valentía y caminaste a la cruz. Y mientras caminabas a la cruz, lapidado en tu espalda, con una corona en tu cabeza, con tu cuerpo minado por el sufrimiento, mientras caminabas, yo estaba en tu mente. Yo soy el fruto de mucho dolor. Eso le decía al Señor hoy. Le decía: estoy sorprendido, porque la fragilidad tuya era real en tu condición humana, pero te vestiste como un titán gladiador para pagar mi deuda muriendo en el madero, Señor. Estoy hablando de Dios porque Cristo cayó, porque le fueron imputados mis cargos y no guardó ningún tipo de excusa, sino que con su silencio asumió mi culpa como propia.
¿Cómo voy a callar a una persona tan bella, tan noble, tan valiente? ¿Cómo voy a callar a una persona que lo que me dice es dile a otros que yo también les amo, Aldo? El Evangelio es un privilegio que muchos menosprecian anunciar. No menosprecies el Evangelio, porque los ángeles, dice la Escritura, ellos desearían anunciar a Cristo, pero ese privilegio no le ha sido dado a ellos, sino a nosotros, los hijos de Dios. No estás viviendo en un país donde te persiguen por predicar tu fe. No estás viviendo en un escenario de guerra como nuestros hermanos en diferentes lugares del mundo. Haz algo sencillo. Al menos invítalos a la reunión del domingo y yo les predico. Al menos que te valga un bus. Has gastado más para pecar, ¿no? Cierra tus ojos ahí donde estás y trae a tu mente a los que no conoces, que hayan recibido todavía a Cristo, pero les conoces la crisis. Tú también, Samantha. Hay empleados de tu papá que no conocen a Jesús. Señor, hoy quiero orar por los amigos cercanos y lejanos que aún no te conocen. Yo tengo amigos que no te conocen aún y les he hablado, pero uno no puede, Señor amado, convencer a una persona. Esa es una autoridad que ministras tú. Pero yo me he dado cuenta que esa autoridad se afianza en la vida del ser humano que permanece en tu presencia. Porque una cosa es hablar de ti y otra cosa es oler a ti, estar impregnado de ti. Una cosa es hablar de ti y otra cosa es tener una intimidad profunda contigo donde cada parte de uno está saturada de esa presencia que llena solo cuando uno permanece contigo. Señor, yo quiero orar por los amigos que no te conocen, por mi vecino de al lado, por Alejandro, Señor, por el vecino del otro lado que no te conoce aún, Jesús. Jesús, yo quiero orar por aquellos que dentro de la congregación, dentro de Casa Bresca, se congregan, pero ellos no te conocen todavía. Yo sé, hay varios de ellos, Señor. Yo quiero orar, Señor, porque alguien oraba por mí cuando yo no te conocía, porque alguien adoraba tu nombre a nombre mío, porque yo no adoraba, pero él y ella adoraban y decían: Señor, alcánzalo, convence al demás de pecado, justicia y juicio. Hoy adoro por el que no adora, hoy oro por el que todavía no habla contigo. Hoy te suplico, Señor, del norte, del sur, del oriente y del occidente, háblale a él y a ella, atráelos hacia ti con cuerdas de amor, por lo que Jesús, tu Hijo bendito y amado, hizo por ellos. Tu palabra menciona tu anhelo, Padre. Tú no deseas que ningún ser humano se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es verdad, la iglesia se ha desviado de su propósito. La iglesia se ha centrado en propósitos que no son los bíblicos. La iglesia se ha estado desgastando a nivel mundial en cosas en las que tú jamás invertiste tu fuerza de trabajo ni tu potencial, Señor Jesús. Se esfuerzan por lograr un título y no por presentarte a ti. Se esfuerzan por extender terrenos y no por extender tu reino, que no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo. Se esmeran por alcanzar
las cúspides de los títulos humanos, Señor amado, y poder codearse con las grandes élites, y no por ser conocidos como la iglesia del primer siglo. ¿Quiénes son estos que trastornan al mundo? Conocidos por su vida piadosa y por su entrega, conocidos por la divulgación de un evangelio que no hace acepción de personas. Perdónanos, Señor, porque hemos transgredido el evangelio al no enfocarnos en el enfoque supremo de Jesús, y era que tú fueras conocido, Padre, como ese Dios sublime que entregó a su Hijo por amor al pecador. Perdónanos, Padre, porque un grado a la vez ya no estamos apuntando a la meta del supremo llamamiento que tú nos has hecho por medio de Cristo. Perdónanos, Rey de Reyes, por no permear la sociedad en la política, en las artes, en la economía, con un evangelio en donde todo se hace curandeo ante el ojo de Dios para la gloria tuya. Padre, perdón. Perdón, mi Padre, perdón, mi Rey. Perdón, sublime sacerdote, perdón, maravilloso profeta y Rey perdonador, perdón. Todo es para tu gloria y debe ser para tu gloria, Señor. No para la gloria del hombre, no para que el hombre sea conocido, sino para que sea conocida tu gran bondad, tu entrega y valentía. Oh, mi Dios, perdónanos. Cuánto te hemos fallado, Padre Celestial. Cuánto hemos desviado los verdaderos intereses del cristianismo y el evangelio tuyo. Perdónanos, Padre. Ayúdanos, Señor, a recordar la centralidad del evangelio, que es la persona de Cristo. Ayúdanos a recordar que el fin último del hombre debe ser conocerte a ti y disfrutar de ti para siempre, haciendo todo para tus ojos, consciente de que tú nos miras, Señor. Amado Dios, perdónanos. Perdónanos por la religiosidad que ha hecho que la gente crea que para el evangelio hay trucos para que tú nos escuches. Cuando leemos el evangelio y tú hablabas con todo tipo de personas, y somos todo tipo de personas en muchos lugares del mundo, también hablarás con nosotros. Hablarás por medio de tu palabra y escucharemos tu respuesta, porque hablas y hablas y eres el mismo ayer, hoy y siempre. Te acercarás a cualquier persona y hablarás tus palabras una y otra vez, para que podamos entender que al que a ti viene tú no lo echas afuera, que el que en ti busca en ti encuentra, que el que a ti te pide tú le das conforme a su necesidad, que tú suples porque tú sabes, Señor, de que tenemos necesidad. Que si alguno pide y no le es respondida a su oración, pidió para su propia vanidad y por eso no le fue respondido, porque no alimentas la vanidad de nadie, Señor. Padre, hoy oro para que todos volvamos un paso a la vez en obediencia al evangelio, y oro para que el que sienta confusión entienda: la confusión es el resultado de no estar caminando en la verdad de un evangelio que no ha cambiado, en donde todos podemos descargar la Biblia en nuestros teléfonos, leerla y entender que no necesita demasiado entendimiento, sino mucha obediencia. Entender que el evangelio no es comida ni bebida, no es la vanidad del mundo ni de los títulos, ni la ansiedad por las posesiones y los bienes. Es vida eterna en ti, Señor Jesucristo. Es redención para el pecador. Es ver aquello que nos oprimía consumido por la presencia de tu gloria y sentir una libertad que nunca antes habíamos experimentado. Oro, Señor, para que todos volvamos a una sola vez al evangelio, a tu verdad, amado Cristo. Oro, Señor, para que todos experimenten gozo en la transición que cada uno vive. Algunos están en la transición de aprender a administrar lo poco para un día administrar algo más grande. Otros están experimentando fuertes conflictos en sus matrimonios hasta que aprendan a amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, y para que sus esposas aprendan a respetar a sus esposos como es la ordenanza que tú le entregas a través del apóstol Pablo a la iglesia. Oro para que los hijos puedan vivir de una manera obediente a sus padres y con ello encuentren la satisfacción de saber que son agradables ante tus ojos, porque esto te agrada, la obediencia de los hijos a los padres. Oro, Señor,
para que dentro de las iglesias los hermanos se amen y se respeten y a su vez se amen y se perdonen las faltas como tú nos perdonaste en Cristo Jesús, tu Hijo amado, Padre, y viviendo así sean una iglesia unida por la coyuntura del amor y la obediencia. Oro, Señor, porque hablar contigo ha cambiado nuestras vidas. Bendice a los matrimonios, bendice a los noviazgos, bendice a tu iglesia. Suple conforme a tus riquezas en gloria, amado Padre, porque eres compasivo y misericordioso, aunque no lo merecemos. Te doy gracias por esta noche y la oportunidad de estar con mis hermanos en presencia y también a través de este streaming. Bendice y añade bendición a tu iglesia en el conocimiento de tu palabra, Señor. Amén y amén. Amigos, nos vemos el día jueves. Mañana se ven las mujeres en Juntas para Crecer. Únanse, inviten a otras amigas, ayúdenles a otros que lidian con su vida. El viernes nos vemos con nuestro amigo Saulito, quien es el que está a la cabeza de la tertulia. Y el día sábado nos vemos con los niños en Candelaria a las 3 de la tarde. Puede ayudarnos desde recoger basura en adelante, porque uno se ejercita es en lo pequeño para luego hacer cosas más complejas. Vaya, empezamos a la 1 de la tarde. Parque Bonanza, Barrio La Candelaria La Nueva. Allí, si usted escribe Parque Bonanza, Candelaria La Nueva, le va a salir la ubicación. Vaya, y si le queda difícil, detrás de la Universidad Distrital del Barrio La Candelaria, en el sur de la ciudad de Bogotá. Si quiere ayudarnos para seguir ayudando a esos niños con refrigerios, con mercados, la verdad es que estas personas son muy felices cuando se dan cuenta y aprenden mucho cuando se dan cuenta que hay otros para los cuales ellos no son invisibles. El domingo nos vemos a las 3 de la tarde en el auditorio de nuestros amigos y hermanos Anunciadores de Cristo, carrera 10ª con calle 2325 Sur, en Bogotá. Un abrazo gigante, Dios los bendiga y que el gozo del Señor y su compañía mantenga firmes sus corazones en Cristo Jesús, nuestro amado Rey, y en Dios nuestro Padre. Chao, chao amigos, un abrazote.